Almuerzo gratis. Bienvenidos, yo soy Marcelo, feliz de estar con ustedes. Me acompaña Mariana Hola, ¿cómo están? y también Leandro, como de costumbre, Sí, en una cuarentena extendida, ¿no? extendida hasta el 7 de junio, ahora, después dirán hasta agosto, después hasta el 2021 y veremos qué récord marcamos. Vamos todavía. Argentina. Se ve que ese es el plan, ser el país con la cuarentena más larga. Acá vamos para atrás, todos van abriendo todo y acá vamos cerrando todo. Tenemos que distinguirnos. Peligroso, Leandro, es peligroso. Se dispara la inflación si se abre la Sí. economía. Hoy quiero hablar de estatismo como religión. Es fácil subestimar al estatismo diciendo que es una religión. Pero si el estatismo es una religión, tenemos flor de desafío por delante, ¿no? Porque, a ver, si vamos a reemplazar la religión del estatismo, tenemos que fijarnos qué anhelos, qué necesidades humanas los creyentes en el Estado consideran que su Dios viene a satisfacer. Algo que muchos libertarios ignoran es que el Estado en todas sus formas, no depende solo de la fuerza bruta para imponerse. Más que de la fuerza bruta depende de un relato en el que el Estado no es lo que evidentemente es para cualquiera que lo estudia de manera desapasionada, ¿no? Es decir, no es el monopolio de la agresión dentro de un determinado territorio, o si lo es, bueno, es eso, pero menos mal que lo tenemos porque si no, todo sería un caos. En la mitología estatista hay ciertos seres humanos que adquieren cualidades sobrenaturales una vez que llegan al poder. Y los demás seres humanos harían bien en confiar en esta gente, en estas criaturas y obedecerlas. Porque son, según esta mitología, criaturas especiales. Son capaces de organizar la sociedad por medio del uso de la fuerza. Y aparentemente pueden hacer eso porque son seres angelicales. Es decir, que no tienen ningún interés personal, no persiguen ellos el poder ni el lucro, sino que se entregan a la política por una especie de amor abstracto, ¿sí? a lo común, o algo por el estilo. Esto es lo que nos explican. Es algo que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento, pero mucha gente lo cree sinceramente. Y lo creen porque no creer en eso implica poner en tela de juicio todo un discurso dominante y a todas las instituciones que promueven ese discurso, ¿sí? Desde la propia familia muchas veces, los medios de comunicación, pasando por el sistema educativo, en todos los niveles, ¿no? El problema que tenemos es que no sirve ir contra un ideal sin proponer otro ideal. Es importante entender que el ser humano en general aspira a servir un ideal, aun cuando no sabe bien cuál es. Si uno abandona un ideal es para abrazar otro, incluso cuando no sea capaz de identificarlo como tal. Eso pasa también como hablamos aquella vez cuando hablamos del ecologismo. Es el mismo fenómeno. O sea, en vez de abrazar una religión cualquiera de las conocidas, muchos abrazan la religión del ecologismo y se dan su vida por eso. Así es. Parece ser que es un vacío que de alguna manera se tiene que llenar. Es como que no estamos hechos para vivir como bestias. Las bestias no tienen ideales. Incluso los seres humanos que aspiran a vivir como bestias tienen eso como un ideal. Es decir, no pueden evitar justificarse, buscar razones a favor de sus actitudes o las decisiones que toman. Esto lo hacen a veces indirectamente, condenando las actitudes y las decisiones que toman otros. El león, por ejemplo, no tiene ideales. El león no elige un curso de acción en base a diferentes ideales que está comparando. La fuerza bruta no es un ideal para el león. Es
una necesidad. Algo que no tiene la capacidad de plantearse como una posibilidad. No es esto o aquello. El nazi, en cambio, ¿sí? El nazi convencido, elige la fuerza bruta como ideal y busca acercarse a este ideal mediante sus actos. Otro ejemplo, el hedonista radical, digamos, también tiene un ideal. Para él no hay nada más importante que maximizar el placer. Todos los animales buscan el placer, pero solo el ser humano puede convertir el placer en un ideal. No sé si se entiende. Sí, sí. Si el ideal siempre está. No podemos removerlo y dejar ahí un vacío, como vos bien decías. El vacío siempre se llena y puede llenarse con un ideal peor o aún peor. Entonces, para bien o para mal, no podemos vivir sin algo por lo que luchar. Por eso es tan importante apuntar a un ideal que realmente valga la pena. Necesitamos entender cuál es nuestro ideal y por qué es mejor que otros. Y luego necesitamos trabajar en la manera de difundirlo. Esto es algo que entendió también Mao, entre otros, ¿no? Cuando tomó el poder, lo primero que hizo fue prohibir toda libertad de culto, prohibir todas las religiones, perseguir a cada una de las religiones, y eso sigue hoy en China. Hasta hoy en día siguen persiguiendo a los musulmanes que viven en China, siguen persiguiendo a los que practican otras religiones diferentes y son considerados enemigos del partido, enemigos de la nación. Sí, pero igualmente también a veces utilizan la religión con el mismo fin. En los países, también los musulmanes en China realmente son oprimidos, pero en los países islámicos, por lo general se usa al Islam para oprimir. Y cualquier persona que se aparte un poco de las imposiciones, digamos, arcaicas y autoritarias que hay en el Islam, obviamente las religiones todas tienen imposiciones y autoritarismo, pero bueno, digamos que de algún modo fueron como evolucionando para no tomarlas todas por lo menos al pie de la letra. En el Islam no es tan así, por lo menos en el Medio Oriente. Obviamente en los países occidentales es como que la cosa se va un poco occidentalizando, por ponerlo de alguna manera, pero en el Medio Oriente se utiliza la religión y cualquiera que, a ver, opine diferente, mal. A muchos países, muerte o preso. Deja el Islam, muchos países islámicos, muerte. O en otros presos, homosexuales, en muchos países muerte, en algunos presos. Entonces, si bien en China, por ejemplo, tratan de aislar a la gente de cualquier religión, en algunos otros se usa la religión con el mismo fin, ¿no? Para oprimir. Sí, Fíjense sí. lo que tienen en común todos estos Claro, ejemplos. justamente esa es lo que iba a decir. O sea, es justamente la misma forma de utilizar el poder, digamos. Sea por la vía religiosa o sea por la vía ultraestatista radical, el fin es el mismo. Lo que, Dios de carne y hueso o no, pero el fin es el mismo. Claro, lo que yo veo que tienen en común todos estos ejemplos es que aspiran a imponer un relato. Y eso es algo que nosotros, sin la imposición, también me parece que tenemos que tener en cuenta como algo central. ¿Sí? Necesitamos un relato que nos permita situar a cada persona como protagonista en una lucha que vale la pena. De un lado está la virtud, ¿sí? Es decir, el respeto por el otro, el esfuerzo en pos de ganarse la confianza y la voluntad del otro, el cumplimiento de la palabra, la honestidad, la caridad, etcétera, ¿sí? El coraje frente a la injusticia, todas cosas a las que podemos aspirar. Y del otro lado, la corrupción, el fraude, el engaño, la agresión, la violencia injustificada, ¿no? El mal, en síntesis, que encuentra en el Estado un refugio. ¿Por qué digo relato? Porque no basta con explicar estas cosas apoyándonos en la filosofía exclusivamente, ¿sí? Que condena la coacción como algo inmoral. También tenemos que identificar
muy bien quiénes están de un lado y del otro. Eso es lo que benefició en el pasado a los idearios exitosos en general, ¿no? O sea, si fueron y son exitosos, es en gran medida porque apelaron al corazón, no solo al cerebro de sus partidarios. Acá el rol del arte me parece que es fundamental, ¿sí? Tenemos grandes ejemplos de nuestro lado, como Ayn Rand, de la cual ya hablamos. Pero también tenemos mucho que aprender de las tradiciones religiosas y de las mitologías nacionales, ¿sí? Que tienden a cargar de significado el sacrificio de sus héroes contra algún enemigo despreciable, ¿sí? Y también tenemos mucho que aprender de los socialistas. Y que los socialistas mientan constantemente para salirse con la suya no significa que tengamos que ignorar totalmente sus estrategias. Podemos aplicarlas, podemos apelar a la indignación legítima de la gente sin tener que mentir, sin tener que fabricar víctimas como hacen ellos. Y las víctimas del estatismo, al fin y al cabo, son reales. Y son millones, y millones, y millones. ¿Por qué no mostrarlas? Esto es algo que está en nuestras manos hacer. Hacer visibles a estas víctimas cada vez que nos quieran pintar de rosa alguna intervención estatal. Entonces, cuando nos hablen de las victorias en la llamada guerra contra las drogas, hablemos de los cientos de miles de personas que están pudriéndose en las cárceles gracias a esta cruzada, y de las familias que se quedaron sin un proveedor porque cometió algún crimen sin víctima. Y de los muertos por supuesta sobredosis, por adulteración de... Todas esas víctimas. Y de los grandes carteles que tienen más poder y dinero que en muchos países. Y de los Y crímenes que que son cometen. socios de los mismos gobernantes y de los funcionarios en general. Mostremos a las víctimas. Démosles un espacio para expresarse. Y cuando nos digan, menos mal que hay una ley de salario mínimo, nosotros detengámonos en el drama de la gente que, debido a esa ley, no consigue trabajo. Y cuando se feliciten por haber prohibido el DDT, este plaguicida o insecticida, supuestamente por amor al medio ambiente, mostremos las lamentaciones de los familiares de algunos de los millones de muertos por la malaria que esto ocasiona. Cuando nos digan, menos mal que tenemos salud pública y gratuita, mostremos ejemplos concretos de personas que pagaron impuestos toda la vida y terminan sus días devorados por alguna enfermedad que no pudo detectarse o tratarse a tiempo por cuestiones burocráticas. Bueno, ¿no? ahora con el coronavirus ya hay mucha gente que está despertando de ese sueño, seguramente en muchos países. Mostremos a esos hombres y mujeres haciendo filas interminables, viajando de acá para allá, en medio de dolores, en medio de angustias, pidiendo de rodillas que los atiendan a pesar de que les falta tal o cual sellito, tal o cual autorización, tal o cual derivación. Y después mostremos la causa de muerte según el certificado de defunción, que nunca dice lo que en estos casos debería decir, burocracia estatal, ¿sí? Lenta, pesada, incompetente, irresponsable, injusta, miserable, anónima, burocracia estatal, nunca dice eso. Cuando los estatistas culpen a sus chivos expiatorios predilectos, ¿sí? El rico, el capitalista, el emprendedor, o simplemente el hombre común que vive y deja vivir, que solo quiere lo mejor para su familia y que prefiere morir antes que aceptar una dádiva estatal, nosotros defendámoslo. Recordemos que todo lo que valoramos, tanto material como espiritualmente, lo debemos precisamente a estas personas que no nos exigen nada, así que apelan a nuestra voluntad, que solo se benefician si nosotros también nos beneficiamos. Y señalémoslos a ellos, a los partidarios de la coerción, como si se tratara de devotos de un culto satánico, porque de algún modo lo son. En síntesis, no permitamos que se salgan con la suya. Yo digo, hagamos como Milei. Una vez más. Milei, fíjate que no le dice al político, sos un ladrón y sos una mierda,
porque él tiene la esperanza de que el político cambie, ¿sí? Él simplemente dice la verdad. Pero fíjate que el contenido no es todo, ¿sí? La forma en que él habla también hace al mensaje. Lo que dice en realidad Milei es: yo no voy a guardar las formas mientras vos me asaltás. No voy a dejar que me asaltes mientras permanezco con una sonrisa en la boca. Te voy a entregar lo que vos me exigís a punta de pistola, pero me voy a encargar de que el mundo sepa que vos sos un ladrón. Y de esta manera, Milei deja bien clara la diferencia entre víctima y victimario. Y así le resta poder al victimario. Porque la legitimidad del victimario depende de un relato falso, que lo hace aparecer como un benefactor de la humanidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Nosotros también necesitamos un relato para contrarrestar ese relato falso. Es así como apuntamos a la raíz del problema, ¿sí? Entonces la idea no es que los psicópatas reflexionen y cambien su conducta. No, eso no va a pasar. La idea es que las buenas personas reconozcan a los psicópatas que se esconden detrás de teorías morales erróneas. Hay que quitarles el velo legitimador de las teorías morales erróneas. Porque sin ese velo, un aspirante a genocida, por ejemplo, no es más que un pobre tipo sin la menor influencia. Él mismo, por sus propios medios, no puede matar ni una mosca. Entonces la gran amenaza no son los psicópatas, ni las armas. Son las teorías morales que ponen a los psicópatas en posición de usar las armas a discreción. Las teorías morales según las cuales lo que está mal para unos está bien para otros. Por ejemplo, está mal robar para vos o para mí, pero si representás al gobierno está bien. Igual déjame hacer un paréntesis y cortar con tanta dulzura. Eh, Vos dijiste hay que visibilizar a las víctimas. Correcto. Al ser esto como una religión y ser aceptado como una religión, digamos, aunque no lo crean, aunque no se den cuenta, tan fanatizados, las víctimas también son el problema. O sea, vos vas a ir a pongo un ejemplo cualquiera, pero vos vas a ir a una persona que está esperando, el mismo ejemplo que vos diste antes, está esperando en una fila que lo atienda una señora que no le va a importar nada de lo que le está diciendo, una persona enferma, que va a llegar, una señora lo va a mandar a otro lugar y de ahí a otro lugar y de ahí a otro lugar y por teléfono hasta que se muere quizás. Lo dejan esperando meses, lo mata la burocracia, tal como vos decís. Ahora, vos le preguntás a esa persona que es una víctima. Y es uno de los ejemplos, el tema de la salud, lo podemos ampliar a otros campos. Le preguntás, ¿vos creés que esto está bien? No, te entiendo lo que vos decís. Te va a decir que Entiendo lo que vos quizás decís. no, pero vos te parece que mejor tendría que ser el sistema un sistema libre de salud. Te va a decir que no, para nada, y que quizás hay que mejorar o pulir este mismo, Esa pero que de persona, ninguna manera... bajo esas circunstancias, no tiene ningún poder. Es totalmente irrelevante lo que opina. Lo que yo digo es mostrarla como víctima, porque lo es. Más allá de sus opiniones, ¿sí? Vos podés explicar, no solamente relatar el drama, sino explicar cómo es que llegó a esa situación. Vas a defender a alguien que va a pensar que lo estás atacando. Es muy complicado. Es muy complicado. Vas a estar defendiendo a alguien que en realidad está pensando que vos lo querés matar, No lo cuando estoy en realidad defendiendo, está matando al lo otro. estoy mostrando las consecuencias, ¿sí? Esto es como mostrar, como hacían los aliados cuando llegaron a los campos de concentración. Sacaron fotos y filmaron esas espantosas torres o montañas de cadáveres. Es una manera de señalar las consecuencias de una ideología descaminada, ¿sí? Miren lo que puede ocurrir, miren a dónde conduce. Pero esos son cadáveres fáciles de ver. Yo lo que entiendo que dice Leandro también es esto, que muchas veces la gente, o sea, ¿por qué conocemos todos la palabra corrupción? Desde chiquititos, o sea, sabemos perfectamente, todos los políticos son corruptos.
ya no te sorprende que roben, ya no te sorprende que manden a matar, ya no te sorprende que persigan a los opositores, que haya censura. Nada de eso te sorprende porque sabés que lo van a hacer. Entonces, en un punto, lo más difícil de todo es hacer comprender y comprender uno que el sistema es el que tiene el error. O sea, el error está en ese sistema. El sistema Sin duda. Falla. Sin duda. Pero sin un como relato. Hay una creencia que el sistema tiene que funcionar. Porque la idea es, ¿y si esto no funciona, y entonces qué? ¿Entendés? Porque la religión, en un punto, el pensamiento religioso lo que viene a traer a la gente es calma, en el sentido de que, bueno, si las cosas malas pasan, bueno, pero por lo menos está Dios, o Alá, o el que sea, que nos va a salvar, Dios proveerá, ¿no? O sea, el sistema de esa creencia religiosa es un alivio para la gente, y el Estado viene a suplir ese rol de, bueno, hay alguien que se está encargando. Caramba, después lo que pasa es que en realidad nunca se están encargando. De lo que se están encargando es de robarte y de perjudicarte. Por eso hablo del relato. Es decir, sin un relato que lo justifique, el poder político es absolutamente impotente, ¿sí? Pero como vimos antes, nuestro escudo contra este mal no es solo, obviamente, la capacidad de desbaratar las teorías morales incorrectas, sino nuestra capacidad de reconocer la teoría moral correcta y difundirla, ¿sí? Es importantísimo tener estas ideas claras, ¿sí? Poder argumentar bien, sin fisuras, a favor del principio de no agresión. Y hacer todo lo humanamente posible para que, digamos así, el mensaje libertario llegue a la mayor cantidad de gente posible. Porque caso contrario, la pérdida de protagonismo del Estado, en una de sus formas, va a dar lugar al protagonismo del Estado en otra de sus formas. Si la gente sigue creyendo que la coerción, la imposición de normas arbitrarias bajo amenaza, es el principio central, sagrado, digamos, en torno al cual debe organizarse una sociedad, vamos a seguir cambiando un villano por otro, ¿sí? Una y otra vez, hasta que algún día abandonemos definitivamente el dogma estatista. Tenemos un problema. Si el estatismo es una religión, y yo creo que en un sentido lo es. El estatista es un adorador del Estado. Para él lo que tiene sello oficial es palabra santa. Para él no hay leyes injustas. Esto sería como una contradicción, ¿no?, para el estatista. Y aun si considera posible que una ley sea injusta, no cree él tener autoridad suficiente para juzgarla. Si cree que igual es necesario obedecerla. Digamos que su conciencia está anulada por la ideología. Bajo el régimen nazi habría sido un fiel servidor de Hitler. Y bajo el régimen soviético habría sido un fiel servidor de Lenin. Eso es algo que a mucha gente le falta entender. O sea, mientras no seamos capaces de examinar racionalmente las leyes, de cuestionar su legitimidad, vamos a seguir actuando como autómatas. Del mismo modo que el tipo que corre hacia las balas en un conflicto bélico entre élites que lo consideran a él un poco menos que un muñeco descartable, y del mismo modo que el tipo que se hace detonar en un shopping para ganarse el paraíso. Entonces, son cosas que a nosotros nos asombran y nos indignan, ¿no? Que un tipo se inmole por una ideología o una religión que no compartimos. Pero recordemos que él considera que está actuando virtuosamente. Pues lo mismo cabe decir de nuestros estatistas. Para ellos, hacer el bien es ponerse al servicio del gobierno de turno y cumplir con todos sus mandatos. ¿Y por qué? Porque están escritos. Porque si los llamamos leyes, mágicamente dejan de ser simplemente deseos de unos tipos impuestos a otros tipos bajo amenaza de muerte y se convierten en algo bueno. Ahora, podemos... No solo bueno, sino de excelencia. Porque por más que sean brutos y uno ve, no sé, acá diputados una chica de 19 años que lo único que sabe hacer es insultar y
Realmente es lo único que sabe hacer es insultar y es alabada por millones de personas. Pero si uno, por ejemplo, empieza a hablar, siempre fui partidario de cerrar la universidad estatal, sobre todo en Argentina. Me parece tóxica y en el mejor de los casos inútil. En el mejor de los Es casos. Me Sí, mejor en parece el de... mucho, mejor. Y eso pasa en todos mucho, lados. mucho peor que inútil, porque encima es costosísima y en fin. Pero la gente acá lo ve como, y esto es algo que sucede a nivel universal, ¿no? Como algo que es fabuloso y que es intocable y que es de excelencia. O sea, que si uno estudia en una universidad privada, es una especie de burgués que quiere comprar su título, y si estudia en la universidad estatal, no, él es la excelencia misma y se puede estudiar ahí, y por más que esté 20 años estudiando filosofía y no sirva para nada, después, perdón, los filósofos, eh, sé que se tiene que mantener, es como Sí, sí, no, totalmente intocable. no se puede dar marcha atrás, digamos. No se puede considerar un experimento fallido. Esto No, es cada vez... y se critica acá a Chile y a otros países donde hay un arancel, como si eso fuera prácticamente un asesinato. Y acá encima los más pobres son los que terminan, eso es justamente las víctimas que yo trato de visibilizar. Pero es muy difícil porque se sigue viendo como gratis y se sigue viendo como un ámbito de excelencia cuando es todo lo contrario. eh. Una pregunta que yo me hago es, ¿en qué medida podemos considerarlos responsables? ¿No? ¿Podemos perdonarlos, digamos así, si es que nunca estuvieron expuestos a los argumentos que acá nosotros reiteramos casi semana tras semana, ¿no? Del mismo modo que perdonaríamos a un chico de 4 años por meterse en el bolsillo un chocolate en un supermercado. Aunque, hay que decirlo, desde que Internet se hizo accesible a casi todo el mundo, ya casi no quedan excusas para permanecer en la ignorancia. Pero en fin, una vez que ellos tienen la información y tienen los argumentos, ¿sí? Y supongamos que tuvieron tiempo considerable para examinar estos argumentos, no podemos seguir tratándolo como a chicos, como infradotados. Entonces, si tu defensa de los estatistas, esto es algo que muchas veces dice Leandro, ellos tienen el cerebro lavado, no hay nada que hacer, ¿no? Yo te diría que nadie a lo largo de la historia de la humanidad tuvo más oportunidades y facilidades para liberarse de las ilusiones, del adoctrinamiento, de las mentiras, viejas o nuevas. Nadie tuvo más oportunidades que estas últimas generaciones. Pero, ok, supongamos que demasiada gente tiene el cerebro lavado y que no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Tenemos que aceptar que ellos nos gobiernen directa o indirectamente? ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Acá hay dos opciones, ¿sí? Despertarlos o desasociarnos. La tercera opción, quejarnos y no hacer nada al respecto, es fatal. Fatal para nosotros y para todos, para nuestra civilización. Y si no hacemos lo que está en nuestras manos hacer para evitar el peor final, aunque no tengamos ninguna garantía de que vamos a evitarlo, nosotros que supuestamente sabemos cuál es el problema de fondo, creo que sería justo considerarnos al menos corresponsables. No sé qué tenés para decir al respecto, Leandro, ya que aludí a tu... A mí me parece que no, a ver, decir que somos corresponsables de todo esto es un poco exagerado, por decirlo de un modo elegante. Eh, no somos corresponsables, tratamos de hacer lo que podemos con los medios que tenemos, nuestros medios son limitados, muy limitados, en todo sentido, nuestro tiempo también. Y la gente, a ver, yo también estuve adoctrinado, por decirlo de algún modo, y no siempre pensé igual. Entonces yo digo, ¿hay gente que no puede cambiar? No, sí, hay gente que puede cambiar, pero creo que, volviendo quizás a la vez que tuvimos aquel debate y viendo que es una religión, ¿cuánta gente vos conocés
que haya, digamos, dejado la religión o dejado de creer en Dios. Es muy poca. En Es general, la muy, gente que muy deja poca. de creer en Dios abraza precisamente el estatismo. Eh, En general, no, no digo siempre, pero es una tendencia. eh, yo creo que van las dos cosas de la mano. Estás en una secta donde ven a una persona como Dios y andás a hacerle saber que esa persona no es Dios. Es muy difícil. Estábamos hablando justo antes del caso del Jim Jones, que tenía como una secta en la que les dijo a cerca de 1000 personas, tomen veneno y muéranse, que van a estar mejor, y lo hicieron. ¿Y cuántas personas no estuvieron de acuerdo y de repente cambiaron de opinión? 15 entre 1000. Bueno, yo creo que ese es el porcentaje más o menos de personas que pueden cambiar en una o dos generaciones, o incluso menos. Entonces yo digo, ¿es necesario hacer todo esto? Sí, yo creo que quizás me equivoco, pero es muy difícil, es muy, muy difícil y puede llevar 3, 4, 5, 6 generaciones. Yo ya no voy a estar vivo, te soy sincero, no me importa. Que yo lo que iba a decir, que creo que muchas veces entre los ortodoxos, por ejemplo, o las religiones que son muy cerradas, eh, o el Islam mismo, la amenaza siempre es el ostracismo, ¿no? O sea, que cuando uno se va de una religión, no sé, los Amish o cualquier otro que abandonan a la familia o a la religión en sí, o los ortodoxos judíos muchas veces también, digamos, es el traidor y tiene que ser expulsado, De la comunidad. desheredado, y expulsado de la comunidad, no, no se lo acepta, como para que todos los demás aprendan de ese ejemplo. Entonces también eso es algo que hay que tener en cuenta, que eso funciona en la cabeza de la gente, el Tal hecho cual. de que te señalen como traidor y que te amenacen con que vas a perder todo, y no solo perder todo, sino que no vas a poder volver y no vas a poder ver más a los tuyos y a los que te rodean y a tus seres queridos. Eso es algo que está en la cabeza de mucha gente, que en vez de por ahí hablar y decir las cosas que piensa que son injustas a su alrededor, prefiere, bueno, resignarse, callarse y quedarse más o menos en donde está para evitar perder Ujú. lo que ya tiene. Entonces es también un mecanismo de supervivencia, Sí, por para decirlo de alguna evitar el manera. conflicto, digamos. Sí, y arriesgar a perder todo, porque en muchos casos te arriesgas a perder todo. O sea, una persona que está trabajando para el Estado, Sí, o que tiene o que su sustento depende directa o indirectamente del Estado, lo va a pensar dos veces antes de decir ciertas cosas. claro. Lo que yo digo, si les mostramos a las víctimas, los ponemos por lo menos en un aprieto, ¿sí? Esto es como un obrero, ¿sí?, contratado para construir un campo de concentración. Y el tipo puede decir, no, bueno, yo hago mi trabajo, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí me contrataron, a mí no Mm. me pregunten, yo no tengo nada que ver. Pero el momento en que vos le mostrás, ¿sí?, el propósito de esa construcción, por lo menos le generás un conflicto interno. Y lo bien que haces, y lo bien, Sí, sí, y sí. si ese conflicto aparece, bueno, hay una lucha interior que se tiene que dar, tarde o temprano se tiene que dar. Cuando el sistema eh, cuando el sistema funciona hasta cierto punto, esto por ahí no se nota demasiado. Pero cuando empieza a fallar, ¿sí?, cuando la gente empieza a sospechar que en realidad hay algo roto, no sé bien qué, el relato alternativo que vos le propones gana atractivo. Entonces, no se trata solo, me parece, de esto, lo planteo como estrategia, ¿no? No se trata solo de mostrar un camino distinto, sino de mostrar hacia dónde lleva este camino. Tenemos ejemplos históricos, pero además tenemos víctimas concretas de carne y hueso. Esto es lo que me interesaba plantear como estrategia hoy. No sé cuánto tiempo vamos, Marian, pero me parece que tenemos que ir cerrando. Gracias a todos por acompañar. Suscríbanse, por favor, si están ustedes escuchándonos a través de YouTube y den like. Hagan el favor.